El orden mundial. Las nuevas potencias en el orden mundial. A partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, de la división del mundo en dos bloques, capitalista, socialista, y la creación de un tercer mundo subdesarrollado, vienen a traer consecuencias bastante fuertes en el sentido de la política y la economía, sobre todo para aquellos países afectados por la Guerra Fría. Obviamente para algunos fue totalmente diferente debido a que empezaron a surgir como potencia por el gran desarrollo industrial que presentaban en esos tiempos, y el apoyo económico de países capitalistas en todo el mundo. Estos países fueron reconstruyendo su economía y pactando alianzas para reacomodarse en el tablero mundial. Los estados capitalistas autoritarios, hoy ejemplificados por China y Rusia, pueden representar un camino alternativo viable a la modernidad de hoy en día, así como también el devenir de países importantes que están tras una economía mayor planificada, como en el caso de Brasil y la India. Lo que a su vez indica que no hay nada de inevitable acerca de la victoria definitiva de la democracia liberal o de su predominio futuro. Globalización en el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está vinculado a la competitividad local, nacional, regional e internacional que las nuevas circunstancias económicas y comerciales imponen a través del fenómeno de la globalización de poder participar en el mercado mundial. De ese modo, la globalización intensificó el uso indiscriminado de bienes, servicios y recursos naturales. Reconfiguración del poder económico en la globalización. La economía en la globalización se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, cobrando mayor importancia al rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. Así, la globalización le trajo a la economía lo siguiente: libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial, disminución de los costos de producción, mayor competitividad empresarial y de calidad de productos, desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de producción y mayor oferta de empleo en los países en vía de desarrollo, ya que las empresas multinacionales se instalan estratégicamente en ellos porque la materia prima y la mano de obra es más económica. Reconfiguración del poder político en la globalización. En la política de la globalización, los gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado sociedad red. El activismo cada vez más gira en torno a movimientos sociales y las redes sociales, mientras que los partidos políticos pierden su popularidad de antaño. Se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo. Se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio, los planes de cooperación, la seguridad jurídica, la seguridad mercantil y nuevas políticas públicas, entre otros. Globalización en México. La globalización en México puede verse de dos perspectivas diferentes. La primera parte, de la idea de los estados soberanos que actúan en forma privilegiada desde el campo político y militar, y estas en creciente interdependencia y coordinación internacional entre ellos. La segunda propone como característica principal una fuerza económica que no se identifica con las divisiones territoriales de los estados, que rige los procesos globalizadores, expresa una tendencia convergente en lo político, lo económico y lo cultural. La mundialización de México ha desarrollado la concentración de la producción, intercambio comercial,
progreso tecnológico, la riqueza en unos cuantos países y la creación de nuevos pobres y migración masiva. Esto trae repercusiones negativas como la marginalización de los países y regiones pobres. También ha traído consecuencias en lo económico, lo político, social y cultural. En lo económico, debido a que ante las nuevas reglas de competencia, las empresas se ven llamadas a buscar formas para aumentar sus ventajas competitivas, la reducción de los niveles salariales, la modificación de las reglas del mercado laboral, la reducción de las cargas fiscales y el aumento para los consumidores. El neoliberalismo es una corriente del pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rustow. Así, a través del liberalismo, dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. El neoliberalismo empieza a construirse en los años 40 con importantes ideólogos como Friedrich Hayek o Milton Friedman, que revitalizan la ideología liberal con los nuevos ingredientes de la lucha contra el consumismo y cualquier movimiento de izquierda amparándose en la lucha contra la intervención tanto del Estado como de cualquier estamento de sociedad en el mercado capitalista. Pero no logra expresarse hasta la crisis de los años 70, desencadenadas fundamentalmente por la crisis de petróleo del año de 1973. Esta nueva doctrina liberal alcanzará su plenitud durante los años 1980, con la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder. Ahora bien, pasando al tema del neoliberalismo en México, este surge en un periodo de cambio de gobiernos de política económica, llamados tecnócratas o neoliberales, teniendo como primordial característica el impulso de la economía del libre mercado. Esto empieza con la disminución de aranceles a la exportación y el inicio de nacionalizaciones privatizadas. De 1982 a 1988 entra Miguel de la Madrid, que llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor, José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder. Como resultado, la inflación subió a un promedio de casi 100% cada año. El desempleo creció a un 15% entre 1983 y 1985, y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para ahí entonces anticuadas.